Hoy día estamos compartiendo este tema tan importante que es atención integral en planificación familiar y metodología anticonceptiva. Este tema consiste en poder evaluar todas las posibilidades de orientación que se dan a nuestras usuarias, pero también recordar la importancia de que actualmente ya hablamos no de una metodología anticonceptiva antigua, sino moderna. Y eso vamos a hacer mucho hincapié a qué se debe, ¿sí? Ok. Esa es una de las causas por las que nosotros nos preocupamos y decimos, ok, ¿qué hacemos con nuestra población? ¿Cómo nos encontramos actualmente? Nuestra población eh, se encuentra entre los 15 y 49 años, que estamos hablando de una edad fértil, ¿no? Y acá nos preocupan varias situaciones. Una de ellas es cuál es el uso del método de planificación familiar, que es el 78.1%, pero también tenemos un porcentaje en el que ellas no utilizan, como es el 21.9%. Dentro de los 78.1 tenemos a dos grupos, los que usan los métodos modernos y los que usan los métodos tradicionales. Dentro de los tradicionales tenemos una cifra aún más alarmante. Tenemos a unas mujeres que usan abstinencia periódica, o sea, el método del ritmo o de la temperatura, ¿no? Y vamos a observar a un 8.8% que utiliza el método del retiro. Eso sí es importante y a su vez también preocupante porque sabemos pues que todavía se elimina líquido seminal y que la paciente pues está constantemente expuesta a este proceso. Tenemos también los métodos folclóricos, que es el 0.5%. ¿No? Una vez me dijeron, ¿y qué significa métodos folclóricos? Son métodos que inventan las personas, por ejemplo, el que se haga el lavado vaginal, ¿no? Entonces, hay muchas usuarias y parejas que piensan que luego de tener relaciones sexuales, si me lavo bien, ya no salgo gestando. Entonces, esos son uno de los métodos folclóricos. Otros refieren que si te pones sobre el varón, la mujer sobre el varón, por gravedad no van a subir los espermatozoides. Entonces, esos son parte de los métodos folclóricos y la verdad que sí nos preocupa porque esas cifras son alarmantes. En cuanto a la abstinencia periódica, la cifra aún más se complica cuando le hicieron la encuesta en ENDES 2021 y referían de que las usuarias utilizaban métodos, ya ok, utilizas el método de la abstinencia periódica a pesar de que tiene una alta tasa de falla, pero lo utilizaban de manera inapropiada. O sea, lo utilizaban de manera inadecuada, no sabían, el 55% mencionó que no sabía cuál era el día fértil y estaban utilizando el método de manera inarbitraria e incluso al revés. O sea, los días que eran fértiles eran los no fértiles y viceversa. Dentro de los métodos modernos, también tenemos lo que son los inyectables, que son 18%, el condón masculino y la esterilización femenina. O sea, estamos frente a, y si se dan cuenta, ni siquiera está el DIU, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante, ¿sí? Tenemos también, eh, tenemos también el tema del DIU que indica que es menos del 1%, o sea, esa es una pregunta bien terrible, una cifra bien delicada también, porque estamos hablando de que las personas utilizan un método anticonceptivo, menos del 1%, perdón, utilizan un método anticonceptivo como es el DIU. No. Entonces, estas cifras de verdad son cifras que alarman mucho a la sociedad porque estamos frente a usuarias, perdón, estamos frente a usuarias que están utilizando estos métodos, ¿no? Ok. Luego tenemos, vamos viendo, lo que es las píldoras, también es otro de los métodos que estamos realizando a las usuarias, ¿no? Listo. Perdón que estoy bloqueando acá para que no se...
Ahora, un embarazo nunca es una sorpresa. O sea, si tuviste relaciones sexuales con protección, eh, tenemos que tener en cuenta esto, ya que muchas veces dicen, pero ¿cómo saliste gestando? No, es que fue... Y tenemos algo que mencionaron en algún momento, ¿no? Entonces, si has tenido relaciones sexuales, no vas a tener pues te has ganado una lotería, ¿no? Entonces, en el mundo nacen 2 bebés por segundo y el 50% proviene de embarazos no intencionales. Incrementa el 12% de embarazos en adolescentes, ¿sí? El incremento del 12% de embarazo en adolescentes, y observamos también que tenemos el 10,1% de madres en el embarazo se encuentran entre los 15 y 19 años. O sea, esto es lo que actualmente nos encontramos. Encontramos con mujeres que 10 de cada 100 están, eh, están usando un método anticonceptivo, perdón, no están saliendo embarazadas, ¿no? Ya son madres. Y no solo esto, la cifra incluso se repite porque vuelve a mencionar. En cuanto al estado civil, tenemos una población del 35,3% de PEA ocupada, que son convivientes, 31,9% que son casadas, ¿sí? Y el 27,6% que estuvo alguna vez unida y el 5,2% que son solteras. Pero ¿qué nos decía planificación familiar antiguamente? Decía, ustedes tienen que saber qué planificación familiar, saber cuándo, cuántos y en qué momento tener hijos, ¿no? Cuando te sientas, y siempre hablan de pareja. Pero ¿ustedes qué creerían con estas cifras? Por ejemplo, si yo les digo que tenemos mujeres que alguna vez estuvieron unidas, o sea, que están solteras, no solteras, sí, bueno, sí, en el momento solteras, pero que estuvieron con alguien, ¿cómo lo verían esto? ¿Estaría bien ese concepto o no? ¿O cómo lo estaríamos checando? Estamos frente a mujeres que necesitan usar un método anticonceptivo, ¿sí? Necesitan usar un método anticonceptivo eh, porque vamos a visualizar, ¿no? Vamos a visualizar que tenemos una situación de que ellas están prácticamente, si mencionamos ese concepto de planificación, entonces diríamos que ellas no deberían de utilizar este método, ¿no? Un método porque no tienen una pareja, y no es así. Tenemos mujeres que también necesitan usar un método. ¿Cuál es nuestra labor como ustedes? Acompañar a tomar las decisiones eh, en lo que es un método anticonceptivo, aumentar y mejorar la accesibilidad de información sobre métodos anticonceptivos, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que para iniciar un método o para aclarar las dudas acerca de su uso, una muy buena estrategia es mantener la comunicación telefónica o por otros medios electrónicos, ¿no? La consulta presencial se reservará para la inserción de DIU o implante cuando los efectos así lo hagan necesario. Entonces, estas son las cifras que nosotros nos alarmamos, que 5 de cada 10 mujeres acceden a anticonceptivos modernos y una de las razones es que el 77% utilizan métodos de corta duración. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Los métodos de corta duración, ¿sí? Los métodos de corta duración son buenos, ojo, no son malos, pero el problema es que la paciente desiste y ya no continúa con el método, ¿sí? En cuanto al método anticonceptivo, la prevención intencional del embarazo, el anticonceptivo es todo método dispositivo, la combinación de ambos que va a impedir intencionalmente un embarazo no planificado, ¿cierto? ¿Qué es lo que evitamos? Lo que evitamos es la fecundación y la ovulación. Por ende, quiero que entendamos este cuadrito. Ahora vamos a ver. Lo tengo acá.
Y es muy importante que entendamos ese cuadrito porque vamos a darnos con la sorpresa de que todos los métodos van a ir por por este inicio de esta base fisiológica. ¿Sí? Vamos a ver un poquito este ciclo ovárico. ¿Ya? Y quiero para un recordar y ver que de acá partimos necesariamente para que podamos obtener una mejor visualización con respecto a lo que es la base, perdón, lo que es la base fisiológica de todo este ciclo, de todo este ciclo ovárico, que es muy importante para poder entender bajo qué nos basamos cuando hablamos de los métodos hormonales. Vamos a chequear un poquito este video, la parte más importante sobre todo. Vamos a compartir. La ginecología. Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. Hoy vamos a hablar sobre el ciclo ovárico, ciclo menstrual. Es muy importante entender 3 o 4 conceptos básicos para poder comprender así algunas entidades clínicas de las que hemos hablado o vamos a hablar en otros vídeos. Así que vamos a ello. El ciclo ovárico está regulado por lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El hipotálamo controla a la hipófisis mediante la secreción pulsátil de GnRH. Es muy importante que esta secreción sea en forma de pulsos porque si se pierde esta pulsatilidad disminuye la producción de FSH y de LH. De hecho, cuando nosotros queremos suprimir hormonalmente a una paciente, le podemos dar análogos de la GnRH. Si damos análogos antagonistas de la GnRH es fácil de entender que va a disminuir los niveles de FSH y de LH, pero si damos análogos agonistas de la GnRH también se va a producir este efecto porque se va a suprimir la pulsatilidad. De hecho, en las mujeres que hacen un ejercicio muy intenso o que pierden peso de manera muy rápida, también se pierde esta pulsatilidad y por eso entran en amenorrea y en anovulación. La hipófisis es una glándula que podemos dividir en dos partes, la neurohipófisis o hipófisis posterior y la adenohipófisis o hipófisis anterior. La neurohipófisis o hipófisis posterior en realidad es una prolongación del hipotálamo. De hecho, es difícil distinguir una separación anatómica. En la neurohipófisis se producen principalmente oxitocina y vasopresina. La adenohipófisis o hipófisis anterior regula un montón de sistemas. Produce prolactina, produce TSH para regular el tiroides, produce ACTH para regular las suprarrenales y el cortisol, produce la hormona del crecimiento y produce, que es lo que nos va a importar a nosotros, la FSH y la LH, que son las hormonas que van a regular la función ovárica. Las mujeres al llegar a la pubertad tienen más o menos 500.000 de folículos. De este 500.000, cada ciclo unos cuantos se van reclutando y estos folículos van a tender a la atresia, a desaparecer, salvo que se rescaten por la acción de la FSH. Por lo tanto, es la FSH la que va a estimular a estos folículos para que vayan creciendo, ¿vale? Aunque el reclutamiento se produce independientemente de la acción de la FSH. Y en las mujeres que estén tomando anticonceptivos o que estén en anovulación, estos folículos se van a perder igualmente. Es lo que entendemos, ¿no? Que cómo es lo que demuestra el funcionamiento de estas hormonas y al inicio también comentó en este video la importancia de este feedback o del ritmo y la pulsatividad de cada una de ellas, porque acá es donde se generan estas alteraciones. Por ejemplo, si yo me voy al método del ritmo, me voy a dar cuenta que a la larga el método del ritmo lo que genera, sí, lo que genera con el método del ritmo es estar pendiente, sí, ok, del día de ovulación y todo, pero ¿qué sucede? Ojo, ¿qué sucede si te das cuenta que lamentablemente pues estaba estresada, estaba alterada, tenía depresión y cambió todo su ciclo? Entonces se expone a una gestación también, ¿no? Por lo tanto, dar anticonceptivos o estar en la ovulación no va a posponer la edad de la menopausia.
Estos folículos, a medida que crecen, van produciendo estrógenos mediante la transformación de andrógenos de la teca en estrógenos por parte de las células de la granulosa. Y esta función de conversión de andrógenos a estrógenos está favorecida por la acción directa de la FSH. Para entender bien el ciclo menstrual hay que entender que los estrógenos y la progesterona tienen sobre el endometrio una función prácticamente contrapuesta. Los estrógenos se encargan de favorecer la proliferación del endometrio, que el endometrio crezca lo más posible. Sin embargo, la progesterona lo que hace es estabilizar el endometrio, aumentan las glándulas, aumenta la hidratación y aumentan ciertos lípidos dentro el endometrio y por tanto estabiliza, hace que sea más resistente y además impide que siga creciendo. Por eso, cuando tenemos una hiperplasia endometrial, por cualquier motivo, lo tratamos con progesterona para que estabilice y para que ralentice el crecimiento o para que disminuya el grosor del endometrio. Además, la progesterona a nivel del ovario impide que se formen nuevos folículos y a nivel del hipotálamo produce una pequeña elevación de la temperatura, como de medio grado. Un ciclo menstrual estándar dura 28 días. Consideramos el día 0 el día de la menstruación, el primer día de regla, y más o menos a mitad de ciclo, como en el día 14, se produce la ovulación. Aunque consideramos normal un ciclo que dure entre 22 y 35-40 días. Teniendo como punto de corte la ovulación, dividimos el ciclo en dos fases. La primera fase es la que llamamos fase proliferativa y la segunda fase es la que llamamos fase secretora. Durante la fase proliferativa, que llamamos fase folicular, porque es cuando se desarrollan los folículos, en el ovario se va a seleccionar un único folículo, que vamos a llamar folículo dominante. Al principio aparecen los folículos que llamamos folículos primordiales, que son los que se reclutan inicialmente, que pueden ser 10, 15, 20, pero poco a poco esos folículos se van atresiando, se van perdiendo y solo uno, que va a ser el que tenga más receptores de FSH, va a ser el folículo dominante y el que ovule. De hecho, como a partir del día 7 o 10 del ciclo se produce una disminución en la producción de FSH y eso va a hacer que los folículos que tengan pocos receptores de FSH se pierdan y sea el folículo que tenga más receptores de FSH el que prolifere, siga produciendo estrógenos y el que en el momento que le corresponda, alrededor del día 14, vaya a ovular. De hecho, son los propios estrógenos producidos por los folículos, principalmente por el folículo dominante, los que va a producir una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para que disminuyan los niveles de FSH y que así los otros folículos, los que están menos desarrollados, se vayan perdiendo. A nivel del endometrio, en esta fase folicular o proliferativa, como va a predominar el estrógeno y no va a haber progesterona todavía, este endometrio va a crecer, por eso se llama fase proliferativa, porque estimulado por los estrógenos va a ir creciendo progresivamente. Cuando se alcanzan unos determinados niveles de estrógeno, de estradiol, se produce, por un mecanismo que no está muy bien conocido, una retroalimentación positiva y se va a producir un pico de LH. Unos 2 o 3 días después de alcanzar un umbral de estradiol, se produce un pico de LH que va a ser el que desencadene la ovulación. Va a provocar que el folículo se rompa y libere el ovocito junto con las células de la granulosa que lo rodea. A partir de ese momento, el folículo involuciona y va a formar lo que se denomina el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el encargado de producir progesterona. Por eso, en la segunda fase del ciclo, que es la que denominamos fase lútea o fase secretora, va a predominar la progesterona sobre los estrógenos. Y esta parte también es muy importante porque cuando hablamos que es predominante la progesterona, nos damos cuenta de la importante función que esta cumple y que a su vez, o sea, este ciclo en sí te sirve para decir, ok, ¿sabes qué? Todos los meses la mujer está preparada para un nuevo embarazo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si no se da? ¿Y qué sucede si tú estás por ahí gestando o tu paciente está gestando y le das más progestaje? Esto no va a suceder absolutamente nada. Son situaciones que suceden y lo comento porque muchas veces tenemos esa duda, ¿no? Y que decimos, oye, pero está gestando y me pusieron la ampolla y yo no sabía que estaba embarazada. Te pusieron la ampolla trimestral sin progestaje, normalmente estás protegiendo tu embarazo, tú muy tranquila, así que no sucedería nada.
¿sí? Es un poquito para recordar. Por eso, a nivel del endometrio, va a detenerse el crecimiento del endometrio y se va a producir una decidualización de este endometrio, es decir, se va a preparar para albergar un posible embarazo. En las mujeres en las que no se produce ovulación, por cualquier motivo, pues por un síndrome de ovario poliquístico, o porque sean muy jóvenes y los ovarios todavía sean muy inmaduros, o porque estén muy cerca de la menopausia y ya no haya ciclos ovulatorios, no se produce este aumento de progesterona y por lo tanto, como solo va a tener un estímulo estrogénico, el endometrio va a crecer indefinidamente hasta que sea muy grueso y sangre con mucha facilidad. Por eso, estas pacientes en las que hay anovulación por cualquier motivo, es fácil que tengan sangrados muy abundantes. Esto se debe a que dentro del folículo hay un factor que se llama factor inhibidor de la luteinización, que impide que el folículo se convierta en cuerpo lúteo. Por lo tanto, hasta que no se rompe el folículo y libera el ovocito, el folículo no se va a convertir en el cuerpo lúteo productor de progesterona. Cuando el cuerpo lúteo involuciona, llegado el día 24 o 25 del ciclo, se produce un descenso muy rápido en los niveles tanto de estrógenos como de progesterona. Este descenso de estrógenos y de progesterona va a producir que se descame, que se desprenda el endometrio y que se produzca la menstruación. Esta degeneración juega un papel muy importante en la inhibina, que la produce también el cuerpo lúteo y que tiene una acción de feedback negativo sobre la hipófisis y que por lo tanto va a disminuir los niveles de FSH. Una vez que el cuerpo lúteo acaba de degenerar y que la inhibina vuelve a niveles basales, los estímulos de FSH y de LH vuelven a reclutar nuevos folículos y vuelve a empezar un nuevo ciclo ovárico o un nuevo ciclo menstrual. Y bueno, esto se vuelve a repetir y continuamos acá. Listo. Ok, entonces esto es un poquito para recordar cómo funcionan los métodos hormonales y estos van dependiendo de cada uno de los ciclos, ¿no? Vamos a tener las hormonas hipofisiarias, la hormona folículo estimulante, como hace este pico, y la hormona luteinizante, la azul, perdón, y la verde, la hormona estimulante, folículo estimulante, porque este es el pico que genera la ovulación, ¿cierto? Luego vamos a ver acá la importancia de por qué nosotros utilizamos más estrógenos, solo progestágenos o utilizamos estrógenos y progestágenos. Entonces, esto es vital porque muchas veces hay confusión, ¿no? Cuando tú usas estrógeno y progestágeno, simulas un ciclo menstrual muy fisiológico, ¿no? Pero que no hay un sangrado abundante porque el sangrado es por deprivación hormonal. Entonces, ¿qué sucede? El estrógeno, ¿sí? El estrógeno lo que hace es alimentar esta capa de endometrio para que crezca, se haga esponjosa y luego, ¿no? Y luego caiga, ¿no? Caiga o se desescame y genere lo que es la famosa menstruación. Pero este estrógeno, al seguir aumentando, como nadie lo frena, viene el progestágeno y dice, hasta aquí nomás, esa es tu función, ya no continúes, y comienza a limitar ese crecimiento, generando que este pico de progestágeno se frene y al frenar, pues la paciente pueda caer esta menstruación, esa desescamación. Pero, ¿qué sucede cuando yo uso solo progestágeno? Cuando yo uso solo progestágeno, la paciente comienza a no menstruar. ¿Cómo así? No menstrua la paciente, si no menstrua. La paciente comienza a tener ciclos anovulatorios, comienza a tener amenorrea, ¿no? Prolongada, por ejemplo, con lo que sucede con el implante, con la ampolla trimestral, con las minipíldoras. Claro que ustedes por ahí me dirán, no, pero hay también pacientes que sangran o tienen spotting. Sí, ¿no? Porque hay una inestabilidad todavía a nivel hormonal. Pero mayormente lo ideal sería que si yo uso solo progestágeno, no tendría por qué menstruar, ¿no? O al menos por ahí un spotting o un sangrado de aquí a 6 meses, ¿no? Un tema así. Entonces, ¿qué más se vio? Se vio que las usuarias, ¿sí? Que las usuarias, por ejemplo, no podrían usar solo estrógenos. Porque si yo uso solo estrógenos, esta capa crecería, 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 crecería,
y que generaría una hiperplasia endometrial. ¿Qué es la hiperplasia endometrial? Pues sí se nos puede complicar a la situación, en vez de solo protegerla y cuidarla, también vamos a observar esta situación, ¿sí? ¿Qué más? Uy, no avanzó. Ay, perdón, esto se fue de otro lado. Ya, ok, ahí está. Un video que no iba a ser. Ya. Luego tenemos lo que acabamos de visualizar, ¿no? Lo que es el hipotálamo, hipófisis, gónada, la progesterona y la hormona folículo estimulante. Tenemos también cómo esta actúa y tiene cierta función primordial tanto en el ovario, ¿no? Que es el órgano diana en el cual vamos a trabajar. Ahora, cuando yo quiero dar un método anticonceptivo, vamos a tener los tipos, en qué medida pude prevenir un embarazo, en qué medida es fácil de utilizarlo, en qué medida lo puedo obtener, si es fácil o no. Por ejemplo, acá en el Perú es sencillísimo encontrar un método anticonceptivo, pero si tú te vas al extranjero, es difícil que sin una receta o sin una visita a tu obstetra, a tu matrona, amigo o donde estemos, puedas recibir un método anticonceptivo, ¿no? Muchas usuarias, por ejemplo, que se van a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Por mucho tiempo, prefieren irse con un DIU, porque es el único método que ya lo tienen ahí y genial. Entonces, estos puntos sí que son importantes, ¿no? Son importantes porque nosotros pues vamos a darnos cuenta que necesariamente debemos de conocer en su totalidad también cuáles son las necesidades del usuario, ¿no? Y con eso pues poder realizar y brindar un método anticonceptivo adecuado, ¿no? Tiene algún problema médico también, ¿no? Dentro de lo que es nuestra anamnesis, debemos de preguntar, ¿no? Si tiene algún antecedente. A veces las pacientes no te responden de la manera adecuada, ¿no? Te dicen, no, yo soy sana, yo nunca me he enfermado, pero de ahí te encuentras con con la sorpresa de que la paciente te dice, sí, no, yo solo tomo furosemida, yo solo tomo rifampicina, yo solo tomo, no sé, algún eh, antituberculoso o quizás algún fármaco que genere o que cambie la biodisponibilidad de esta molécula como es el estrógeno y progestágeno. Entonces, son datos importantes o a veces no quieren decir qué es lo que están tomando. Están con depresión, toman antipsicóticos, o sea, de verdad es una historia muy, muy, muy compleja. Que tenemos. Luego, cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, nos damos con la sorpresa de que el EDEN sí no constituye una razón médica para negar cualquier método a los y las adolescentes, ¿no? Entonces, esto también es importante porque vamos a evaluar que muchas veces hay temor en ciertas condiciones porque indican, no, yo debería delimitar, no sé, el acetato de medroxiprogesterona porque esta paciente pues no es lo ideal. Yo debería de no de colocarle un DIU a un adolescente porque no, es muy pequeña, que le puede pasar algo, ¿no? O sea, esos miedos, esos temores son los miedos que se escuchan, o sea, no es algo que estoy inventando o que... Esos son miedos que se escuchan de profesionales y eso sí nos preocupa mucho porque nosotros como profesionales no podemos estar destinados ni mucho menos sobrellevarnos por lo que son estos mitos, ¿no? Que se encuentran y que a la larga pues pueden generar un tema de, de, de que la paciente pues evite usar un método anticonceptivo cuando lo requiera, ¿no? Y bueno, la efectividad y la eficacia, ¿no?
La efectividad y la eficacia es en cuanto a los métodos de larga duración, ¿no? Los métodos de larga duración son los métodos con mayor tasa de efectividad porque no son codependientes como los de corta duración, ¿no? Porque los otros pues evitan o están muy centrados en que debe de ser con la paciente y debemos de observar esto. Ahora, ¿qué sucede con el preservativo? El preservativo es otro de los métodos que tiene una muy buena tasa de, de una muy buena tasa de efectividad, pero también una tasa de falla que nos alarma. Y esto va muy relacionado porque las usuarias pues no saben utilizar este método, ¿no? Entonces, algo que se ve y que lamentablemente, y digo los usuarios porque tiene que saber tanto hombre como mujer, es que muchas veces pensamos que el método está bien, que el método que el preservativo se lo colocaban de manera adecuada o que ya como es adulto pues tiene que saber. He tenido oportunidades en que he tenido que dictar charlas de planificación familiar en usuarias, en empresas como Bacus, Johnson, ¿no? Y estas empresas grandes solicitan a obstetras para que puedan hablar de estos métodos porque a veces hay embarazos no planificados, que eso no le conviene a los trabajadores de esa empresa, ¿no? Más que todo a los gerentes, porque ahí hay un tema de que le tienes que dar para la lactancia, le tienes que contratar a otro trabajador que tenga que reemplazarlo, entonces es un gasto. Y prefieren pues que obstetras vayan que obstetras pues vayan a dictar estas charlas de intimidad. Entonces, cuando yo me di con esta sorpresa, me vi con una situación en la que yo pensaba que como tenía 45 años, 40 años esa persona, sabía colocar un preservativo. Y eso no es así. El colocar un preservativo parece sencillo, es sencillísimo, pero siempre hay que cerciorarnos de que se coloque de la manera adecuada, ¿no? Con todos los pasos que debemos de saber. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar a su vez que la tasa pues oscila entre 0.5 y 3. ¿Por qué se puede romper, perdón, por qué se puede romper un preservativo? Se puede romper definitivamente y eso está muy ligado al mal uso, ¿sí? El mal uso. Hay que avisar esta posibilidad de indicar si tiene entrada de la eyaculación. O sea, el preservativo, y quiero mostrarles, no les voy a mostrar todo el video, pero quiero que chequeen con todos los estándares de calidad por los que pasa un preservativo y por los que nos debería a ver, acá está. Y nos debería de tranquilizar de una u otra forma, ¿no? Porque esto se ve y esto va para todos los métodos actuales, incluyendo los métodos de corta duración, que son seguros. El problema es que no los sabemos utilizar, se coloca con el globito de aire y esto al momento del coito y la penetración se rompe, o se lo colocan al revés, o sea, son situaciones que se han dado. Yo recuerdo hace unos meses una paciente que me dijo que vino por su prueba de embarazo y le digo, pero tú te quedas con la ampolla, ¿qué pasó? No, es que lo dejé, peleé con mi novio, nos reconciliamos, tuvimos relaciones sexuales y solo tenía un preservativo. ¿Y qué pasó? Tuvimos 2 veces. Y en la segunda, como no teníamos, volteé el preservativo y me lo coloqué. Y se lo colocó. O sea, en vez de protegerse, todo el semen ingresó a su conducto vaginal. ¿Se dan cuenta? O sea, es un tema de ignorancia, sí, todos somos ignorantes en algo, pero aquí vamos que estamos hablando de una persona adulta, es una persona con carrera y todo, o sea, no, ni siquiera, no sé, una persona iletrada que no sepa cómo colocar un preservativo, pero falta mucha información, entonces hay que ver esto porque son temas que podríamos tratar más adelante. Los hombres han usado preservativos hechos... Desde siempre, los hombres han usado preservativos hechos de una gran variedad de materiales. Desde simple tela y papel encerado, a caparazones de tortuga y cuernos de animales, aunque no me preguntéis cómo.
Pero bueno, por suerte hoy podemos protegernos sin recurrir a materiales de animales muertos. El preservativo de caucho se inventó a mediados del siglo XIX. Hoy la mayoría son de látex natural, que es resistente, fino y más duradero. Además de resistentes, deben ser cómodos. La fábrica empieza mezclando caucho de látex líquido con estabilizadores, reforzantes químicos, antioxidantes y aceleradores para reducir el tiempo de secado. Unos moldes de cristal viajan en hilera por la línea de sumergido. La primera estación los lava con agua y los seca con un cepillo giratorio. Los moldes pasan después a la segunda estación, donde se sumergen en un tanque de látex. La temperatura del material se mantiene a 25 grados para evitar que se evapore, se descomponga y se desestabilice. Los moldes pasan por una secadora, vuelven a sumergirse y pasan por la secadora otra vez. El látex ya tiene el grosor correcto. La siguiente estación de la línea enrolla el extremo con un cepillo giratorio y así forma un borde. Ese borde permite después que el preservativo se enrolle en un disco plano. Pasan por un horno durante unos 12 minutos. Cuando salen, el látex está seco. La siguiente estación retira los condones de los moldes con chorros de agua a presión. Ahora se lavan y se secan con una solución de almidón de maíz. Eso deja una capa de polvo en el látex pegajoso. No vamos a ver todo el video, pero sí esta verdadita quiero que chequen que es todo un proceso bien meticuloso. O sea, el preservativo, si bien es cierto, es uno de los métodos un poco más cómodos, pero hay mucho trabajo, es bien compleja su fabricación. Evitando que las paredes del condón se peguen. En el laboratorio de control de calidad se comprueban muestras al azar. Para esta prueba de resistencia a la tensión, cortan un trozo de la parte media y la estiran, para medir cuánta tensión aguanta antes de romperse. Aquí se infla el preservativo hasta que explota y se mide la cantidad de aire y de presión antes de la rotura. Después, la prueba de permeabilidad. Los llenan con agua y los cuelgan durante una determinada cantidad de tiempo. Después, aplicando presión, lo ruedan sobre papel absorbente para ver si queda humedad, indicativo de fugas microscópicas. Todos los condones que aquí fabrican, no solo los que prueban, pasan una inspección automática de perforado. Esta máquina coge y abre el condón y lo coloca en un husillo. El husillo está hecho de metal, un buen conductor de electricidad. Una varilla de goma giratoria con corriente eléctrica pasa sobre cada condón. Si el látex está perforado, la corriente de la varilla lo atravesará y hará contacto con el husillo. Eso hace que la máquina descarte el preservativo defectuoso tras extraerlo. Los preservativos se enrollan pulcramente gracias al borde del extremo. Un brazo robótico tira los defectuosos a un contenedor y pone los que pasaron la inspección en una transportadora, que los lleva al contenedor que alimenta la línea de empaquetado. Un sensor los cuenta según pasan hacia la máquina empaquetadora. La máquina aplica lubricante a cada uno, antes de meterlo entre dos láminas de papel compuesto de aluminio y plástico. Un sellador térmico cierra los 4 lados para formar un envoltorio y sella el condón lubricado. La guillotina de la máquina corta luego tiras con un número determinado de envoltorios. En la siguiente estación, unos brazos robóticos doblan cajas y las colocan en la cinta, con el extremo abierto hacia las tiras de condones. Unos émbolos los meten en la caja. La siguiente estación cierra las cajas e imprime el número del lote y la fecha de caducidad,
que también van impresos en los envoltorios interiores. Los envoltorios de aluminio protegen el látex del deterioro por la humedad, el calor y el ozono, para que estos condones estén perfectos durante 5 años. Estaba hablando sola. Ok, entonces luego tenemos el retorno a la fertilidad. Esto es un punto importante y no sé si ustedes lo han escuchado. Observamos que las pacientes tenemos ciertos métodos que van a generar que haya una demora en el retorno de la, en el retorno de la fertilidad, ¿no? Esto es importante porque muchas veces ellas pues no terminan, ¿no? Ellas no terminan concientizándose y piensan que el método les ha dejado infértil, ¿no? ¿En qué método sucede esto? Sucede con el método de el retorno de la fertilidad, sucede con el hidrato de medroxiprogesterona, con el hidrato de noresteridona. Esto se da mayormente cuando hablamos de 10 meses y con el hidrato de medroxiprogesterona y de 6 meses con el enantato de noresteridona, ¿no? Entonces estos son puntos que debemos de recordar que son muy importantes. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber que todos los embarazos deberían de ser deseados. Eso es importante. O sea, si tú quieres que todo vaya bien, pues es planificarlo, es organizarlo, que los nacimientos deben de ser sin riesgo, que todos los jóvenes puedan desarrollar su potencial, que todas las personas tengan la oportunidad de vivir sus sueños, ¿no? O sea, estos son mensajes que nosotros lo podemos dar cuando hagamos alguna charla, cuando realicemos algún tipo de taller, ¿no? Para que las usuarias pues piensen en este momento que en realidad deberían de tener deberían de tener pues un objetivo, una meta, ¿no? Justo ayer estábamos en una sesión con mis alumnas del curso de planificación, con los alumnos jóvenes de cuarto de secundaria en un colegio, y miren, ¿qué me llamó la atención? Es que yo les decía, porque ellas hicieron toda la sesión, yo solo las evalué, y decían, a ver, ¿cómo te proyectas de acá a 5 años? Y muchos decían, sí, yo hago una familia estable. Y decía, a mí me sorprende mucho esto, porque y algo que llamaba mucho la atención es que, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que las usuarias
piensen, que los adolescentes piensen que a sus 21 años, porque tenían 16, la mayoría 16, 15, 17, a los 21 años ya quieran tener una familia, ¿no? O sea, es de verdad algo que yo les dije, pero ¿están seguros? ¿Ustedes ya se sienten, ya piensan que a los 21 han terminado todo? O sea, salen del colegio a los 17, en 4 años hacen todo su vida. Y yo les dije, ¿qué anhelan? Bueno, yo sí quisiera viajar, quisiera hacer una casa, un carro. ¿Y tú crees que ese corto tiempo? No sé, yo me pongo a pensar, ¿te dará tiempo para hacer todo lo que quieras? Porque si quieres generar todos estos bienes o estos pequeños incluso lujos, pues tendrías que trabajar mucho, ¿no? Y antes de formar la familia lo podrías hacer muy bien, porque después las situaciones se complican más. Entonces es esto, ¿no? Como ven ahora, muchos dicen, no, es que yo no quiero tener mis hijos tan viejos. O sea, tampoco no les estoy diciendo que lo tengan a los 40, a los 50 años, ¿no? Pero por lo menos unos añitos más. Entonces, algo está cambiando a veces un poco la percepción de los jóvenes, ¿no? Que sean un método súper efectivo, altamente efectivos, métodos menos efectivos. Y también tenemos por qué queremos evitar un embarazo. Y ahorita me has mencionado el embarazo en adolescente. ¿Por qué? Porque esto es uno de los grupos etarios con mayor riesgo. Estamos frente a una posibilidad de niñas, digo niñas, yo siempre les digo niñas y niños, que pueden tener una mayor probabilidad de morir en el parto, que pueden tener mayor posibilidad que sus bebés mueran porque puedan ser prematuros, porque puedan tener bajo peso, ¿no? Entonces, esa es una situación que nos alarma. Y algo que también enseñamos mucho, y ojo, no es un feminismo, porque tampoco nos vamos al extremo, pero sí es un tema de empoderamiento. O sea, que la mujer elija, y digo la mujer, ¿por qué la mujer y no el hombre? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente, los métodos son más para las mujeres. Porque lamentablemente el tener un hijo, por más que ambos estén involucrados, la mayor carga va a ser para la mujer. Por más que diga, no, pero yo le cuido, yo le apoyo. No sé, vi por ahí una, una celebridad que decía que había contratado niñera para el día, una niñera para la noche, pero por más que haya apoyo, siempre es agotador, ¿no? Aparte que es absorbente el ser madre. Entonces, esto va a depender mucho de la decisión que ella lo tenga y que se sienta segura en el momento para decir, ok, ¿sabes qué? Sí, voy a ser madre porque ya lo decidí, porque cuento con los medios, por todo, ¿sí? Entonces, esta es la educación, educación para decidir, elegir libremente cuándo tener hijos y cuántos hijos tener, la cantidad, ¿no? Eso también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pero no solo es un derecho, como les había comentado, de dos, porque eso es lo que muchas veces se hablaba, planificación familiar es de dos, pero y aquella mujer que quiere tener su familia sola, su hijo solo, ¿acaso no tiene derechos? O aquella mujer que está con el riesgo, ojo, con el riesgo de salir gestando porque tiene parejas eventuales. Acá pues no estamos para juzgar a nadie, pero tenemos que explicar que sí puede haber un riesgo más aún si no usa un método anticonceptivo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. Y acá tenemos lo que son los famosos, no sé si ustedes han escuchado, lo que son los LARS. A ver, ¿quién me comenta si alguien sabe qué son los LARS? ¿Nadie? ¿Los LARS o los SARS? Los LARS son los Long Anti-Reversible Contraception y los SARS son los Short Anti-Reversible Contraception, ¿no? Son los métodos anticonceptivos de corta duración y los de larga duración. Y también tenemos lo que es
que buscamos que mejoren los síntomas. Por ejemplo, muchas usuarias, ¿sí? Muchas usuarias tienden a tener dismenorrea. Entonces, nosotros tenemos que hablar mucho de las bondades de los métodos anticonceptivos y no solo decir, oye, pero no, ese método engorda, ese método dolor de cabeza, ese método falla. Parte de la falla del método sí o sí va a estar muy relacionada con el profesional, con la forma de colocación, de inserción y con el estilo de vida de la usuaria o la responsabilidad que ella tenga, ¿sí? La eficacia anticonceptiva. La eficacia anticonceptiva es otros puntos y otros ítems importantes. Se hizo un proyecto Tango en Estados Unidos donde se vio que había más o menos más de 9.600 mujeres, no, perdón, el de Tango fue de más de 6.900 mujeres y preguntaron qué es lo que buscas en un método anticonceptivo. Mujeres en edad fértil. Ellas respondieron, lo primero, que sea eficaz. O sea, yo no voy a venir a la consulta y voy a ir a mi obstetra y mi obstetra me va a hablar del método de la temperatura, del collar, porque son métodos con alta tasa de falla. Yo no voy a ir para que ella me explique algo que yo ya sé, ¿cierto? Yo no voy a ir para que me diga, oye, pero al final me viene me va a explicar un método y me da el método y luego llega al mes esa paciente y me dice, ahí está su método de la temperatura. Está gestando con una ecografía. Entonces, son sucesos que se dan, ¿no? Son sucesos que se dan, son episodios que nosotros debemos bueno, o sea, si la paciente viene es porque yo tengo que dar algo confiable. Es como ustedes, ¿no? Ustedes apuestan, por ejemplo, no sé, van a hacer un posgrado y buscan una buena universidad y indagan un poco más, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no? Ellas buscan un buen método anticonceptivo, pero que sea efectivo, porque si tiene una tasa de falla alta, pues esto sí se va a complicar. La mejoría de síntomas, la seguridad, ¿sí? Que sean seguros es importante también, porque antiguamente se hablaba mucho de la tasa de... se colgó, ya. Antiguamente se hablaba mucho de la tasa de riesgo de ciertos métodos, y esto sí se daba por las épocas de los años 60. Cuando nosotros leemos lo que es la historia de la anticoncepción, es un tema bien complejo. Antiguamente hablábamos de 120 microgramos de etinilestradiol, de 100 microgramos de etinilestradiol, de 80, o sea, eran dosis demasiado riesgosas, no seguras para el paciente. O sea que si por ahí esa paciente estaba gestando y de casualidad se colocó esa ampolla mensual, entonces podía terminar hasta con un cáncer de ovario su recién nacido, ¿no? Entonces, esto sí se daba. Que había temor, sí, pero eh, actualmente pues no vamos a ir mejorando. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, ¿y qué es el SARS? El SARS es el Short Acting Reversible Contraception, son los métodos anticonceptivos de corta duración. Son todos, ¿no? Todos los métodos menos lo que es el anticonceptivo de larga duración, como son los implantes, los DIUs, ¿no? Que son los métodos que más... Un reciente estudio demostró que la dosis de levonorgestrel, y esto fue realizado por la OMS, indicaba, en cuanto al anticonceptivo oral de emergencia, que esto es un punto muy importante, que no solo se puede usar hasta las 72 horas, sino también se puede usar hasta el cuarto y quinto día. O sea, tenemos una alta posibilidad de que el método todavía siga funcionando. Esto es muy bueno. Entonces, esto es muy bueno porque esto genera de que en algún momento, si le llegó a esa usuaria que estaba en el cuarto día después de la relación sexual con riesgo, o después de un cuarto o quinto día de violación, pues todavía tengo una oportunidad de tomar el anticonceptivo oral de emergencia. O sea, tú le puedes decir, mira, estás en el cuarto día, ok, pero si yo te doy este anticonceptivo oral de emergencia,
La posibilidad de que el anticonceptivo oral de emergencia sea efectivo es de un 85%, ¿sí? O si es al quinto día es de un 35%. O sea, a nada es mejor que lo tome, ¿no? 85% es alto, ¿sí? Luego tenemos también el riesgo que podría haber con respecto al embarazo ectópico y el anticonceptivo oral de emergencia. O sea, actualmente se observa que la usuaria utiliza el método de manera inarbitraria, que lo toma todas las semanas, que lo está tomando como si fuera un método anticonceptivo de larga duración, como si fuera un método anticonceptivo seguro, y esto no es así, ¿cierto? Entonces, estos puntos sí son muy importantes que yo lo tenga en cuenta, porque yo me voy a dar con la sorpresa de que si yo le explico a mi paciente que el anticonceptivo oral de emergencia es un método que es probable que aumente el riesgo de embarazo ectópico, entonces ya los usuarios van a estar un poquito más conscientes y decir, ok, sí, es cierto, mejor evito esto, ¿sí? He visto esto y pues me doy con la sorpresa de que tendría pues que tomar mejores decisiones, ¿no? Antes de estar tomando y tomando constantemente un anticonceptivo de la emergencia, porque a la larga tú no quieres salir gestando, ok, pero cuando quieras salir gestando y tuviste un embarazo ectópico, te hace la incisión de esta trompa, y no solo eso, sino también tuviste por ahí una clamidia, no sé, una gonorrea, y se te obstruyó esta trompa y te quedas sin la posibilidad de salir gestando cuando en realidad lo deseas. Esa es una de las causas porque ahora, no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez hay más clínicas de infertilidad. Aparte que también hay más clínicas de infertilidad porque muchas mujeres postergan demasiado el embarazo, ¿no? Entonces, eso también ha sido otra de las situaciones. ¿Qué más? Observamos también que se conocen las pastillas como el del día después, que eso está mal dicho el término, se tiene que conocer como el anticonceptivo oral de emergencia y no pastilla del día después, porque esto genera confusión. Que el usuario diga, oye, ¿verdad? Entonces lo puedes tomar, pero el día después. No, al día siguiente. No debería de ser así. ¿Y qué más tenemos? Se puede tomar entonces, ya sabemos, hasta las 120 horas, ¿sí? Eso va a ser muy, muy importante de saberlo. Y tenemos también que no provoca el aborto, ¿no? Porque eso es otro de los términos que muchas veces generó, ¿no? Temores, ¿no? Temores o dudas, ¿no? Y que las pacientes pues piensan, o que son de cierta religión, que están tomando un método que al final es aborto. Ante la duda, entonces, ofrecerle siempre, pero no se debe usar como método anticonceptivo regular. Es una frase que a mí me gustó mucho. Está demostrado que el embarazo en adolescentes disminuiría si los que están sexualmente activos usan mejor los métodos anticonceptivos, pues es difícil decirles que tengan menos relaciones sexuales y aún más controlarlos si ya iniciaron. Entonces, ¿qué son los LARS? A ver, lo hemos comentado hace un momento. ¿Qué pasó acá? ¿Qué son los LARS? ¿Nadie? Los LARS, lo hemos mencionado, ¿no? ¿Pero qué son? Estamos, segundo, a ver. A ver, perdón. Ahora sí quedó bien. Ya. ¿Los LARS qué son? Los LARS son los Long Anti-Reversible Contraception, que son los métodos anticonceptivos
de larga duración, ¿no? Los métodos anticonceptivos de larga duración tenemos el DIU, tenemos el SIU, que es el sistema intrauterino, pero es de levonorgestrel porque es un DIU hormonal. Y también tenemos lo que es el implante. Vamos a observar que según la OMS, la anticoncepción es considerada como un servicio esencial en épocas de pandemia, ¿no? Eso es importante porque muchas veces pensaron que la planificación familiar no era tan importante, pero indicaron que eso era parte de la situación con respecto a esta emergencia sanitaria, ¿no? Debería de ser una prioridad. También tenemos también aquella usuaria que debemos de saber que la edad extrema no es una restricción. O sea, yo le puedo dar un método anticonceptivo a aquella usuaria que tiene 15 años, como aquella usuaria que tiene 45, ¿no? Entonces, esto es vital, ¿no? O sea, yo no puedo estar con el riesgo, ¿no? Con el riesgo de que la paciente me salga gestando en edades extremas, ¿no? Porque si está menstruando, obviamente necesita usar un método anticonceptivo porque hay posibilidad de que salga embarazada. ¿Qué más? Observamos también que son métodos vinculados del coito, es adecuado para nulíparos de larga duración y son sumamente cómodos, no necesitan una atención diaria o mensual, ¿no? Y la relación costo-beneficio es sumamente favorable, ¿no? Al compararlos con los SARS. Entonces, aquí debemos de tener muy en cuenta esto, ¿sí? Las usuarias deben de estar un poco más concentradas en decir, ok, pero esto es caro, porque en un inicio a veces en un área privada podría tener un costo, pero al final te das cuenta que a la larga te va a salir más barato, porque a veces multiplicamos, ¿no? ¿Cuántas ampollas mensuales? ¿Cuánto es al año? Etcétera. Pero no contamos ese tiempo en el que la usuaria se tomó para poder asistir al establecimiento, ¿no? Ese tiempo adicional que la usuaria se tomó porque le indicaron, ¿no? Le indicaron que tendría, ¿no? Que tendría que pedir permiso en su trabajo o faltar, o si es comerciante, dejar de trabajar y perder horas y perder dinero. Que a veces vas a un establecimiento y tienes que esperar, tienes que generar a dos colas, o pues estás con familia o tienes niños y hasta los tienes que dejar hasta con la vecina para que puedas escaparte a la consulta, ¿no? Entonces, eso es un tiempo extra que muchas veces no se contabiliza, pero que debemos de tener presente, ¿no? Luego tenemos que la relación costo-beneficio es sumamente favorable al comparar. Ah, ya, perdón. La rápida reversibilidad. O sea, estos métodos van a ser reversibles de manera inmediata, así que no hay que tener temor en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos que la posibilidad de continuar el método en cualquier momento que ella desee. Esto es otro tema, ¿no? Porque muchas veces se tiene la mala costumbre de decir, oye, pero la persona, ¿no? La persona que desea, sí, la persona que desea, sí, ay, perdón, la persona que desea usar un método tiene que usarlo el tiempo que es necesario, no es así. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos también la baja incidencia de efectos y complicaciones y también
la baja incidencia y sin diferencia del tema de la paridad, porque eso es algo que constantemente se está comentando, ¿no? Tenemos el temor, hay las barreras que limitan al acceso también, como son aquellos mitos, ¿no? Mitos, ideas falsas del método anticonceptivo. Tenemos también la falta de acceso, el alto costo, la preocupación por la seguridad de los LARS, los adolescentes por parte del equipo de salud, todo eso es importante. El DIU se coloca dentro del útero, ¿sí? Y lo que va a actuar es evitar la capacidad de los espermatozoides. Vamos a visualizar y quiero mostrarles este nuevo DIU que ahora actualmente estamos conociendo, que está acá. Este es el nuevo DIU circular, no sé si ustedes lo han encontrado, lo conocen, pero es uno de los métodos que está muy en boga actualmente. Miren. Welcome to Ocon Healthcare's training video for insertion and removal of the IUB ballerine. Verify that subject meets suitability guidelines. Insertion is advised during menstruation. Use aseptic measures prior to IUB ballerine insertion. Correct insertion procedure. Application of a tenaculum to the cervix is optional for gentle traction of the cervical canal to align it with the uterine cavity. Gently insert a sterile sound. Measure the depth of the uterine cavity, check the patency of the cervix, confirm cavity direction, and detect the presence of any uterine anomaly. The uterus should sound to a depth of 6 to 9 centimeters. Use the flange to mark the uterine depth that you measured with the sound on the insertion tube. Pass the loaded insertion tube through the cervical canal until the gauge is in touch with the cervical external os. Pull the insertion tube back approximately 2 to 3 millimeters. The insertion procedure is counterintuitive. Holding the tube in place, push the rod forward in moderation to deploy the IUB ballerine into the uterine cavity. Pull out the rod fully and then pull out the insertion tube. Cut the threads perpendicular about 2 centimeters out of the cervix by using a pair of sharp, curved scissors. Perform an ultrasound examination to make sure the IUB ballerine is in the center of the uterine cavity. Ultrasound imaging shall be performed in at least 2 different planes. If the IUB ballerine is not positioned completely within the uterus, remove it and replace it with a new IUB. Do not reinsert an expelled or partially expelled IUB ballerine. Wrong insertion procedure. Pulling back the insertion tube during deployment will risk the IUB ballerine being positioned too low in the uterus or partially in the cervix and may increase the risk of expulsion or perforation of the cervix. If the IUB ballerine is not positioned completely within the uterus, remove and replace it with a new IUB. Do not reinsert an expelled or partially expelled IUB ballerine. Removal. Do not hesitate to remove the IUB ballerine in one decisive pull. Removal without strings. Ahorita es el retiro, pero miren, algo importante que quiero que chequen es cómo queda este dispositivo. Vamos a ver otro más pequeño. Y bueno, esto de acá, por ejemplo, es el histerómetro, ¿no? Y acá vamos a tener cómo se visualiza. Acá solo es presionar y listo, ahí queda y estas perlas, estas cuencas de cobre, cómo se deslizan y se forman. Este DIU es el más moderno de todos los DIUs que ahora actualmente lo tenemos, ya está comercializando. Tiene un costo un poco mayor, está... ¿Cuánto está? 380 más o menos.
y bueno, se le ofrece en el área privada como 800, 900 soles. Entonces, este view lo que hace es que evita esas posibles complicaciones que a veces se dan, por ejemplo, en algunas pacientes. Tenemos pacientes que tienen lo que es el dolor cuando están menstruando, ¿no? Entonces, esto es una de las, cuando menstruan y se colocan el DIU normal, entonces estas pérgolas, estas cuencas, hacen esto, ¿no? Generan este tipo de... Vamos a seguir viendo. The IUB ballerine into the uterine cavity. Pull out the rod fully and then pull out the insertion tube. Cut the threads perpendicular about 2 centimeters out of the cervix by using a pair of sharp, curved scissors. Perform an ultrasound examination to make sure the IUB ballerine is in the center of the uterine cavity. Ultrasound imaging shall be performed in at least 2 different planes. If the IUB ballerine is not positioned completely within the uterus, remove it and replace it with a new IUB. Do not reinsert an expelled or partially expelled IUB ballerine. Wrong insertion procedure. Pulling back the insertion tube during deployment will risk the IUB ballerine being positioned too low in the uterus or partially in the cervix and may increase the risk of expulsion or perforation of the cervix. If the IUB ballerine is not positioned completely within the uterus, remove and replace it with a new IUB. Do not reinsert an expelled or partially expelled IUB ballerine. Removal. Do not hesitate to remove the IUB ballerine in one decisive. El retiro es sencillo, como siempre retiramos todos los DIUs con la pinza Festel y el retiro, ¿no? Solo como es maqueta lo están haciendo con la mano. Pull. Removal without strings. In case of absence of visible threads, use an alligator forceps or another grasping instrument like a hook and grasp the IUB ballerine wherever you can reach it. The IUB nitinol frame can withhold at least 1.2 kilograms of force. Pull in a decisive manner and remove the IUB ballerine. This is our training platform where you can find additional tools such as our ultrasound guide, frequently asked questions, and much more. Thank you for watching. Y esto es el DIU por dentro, cómo se vería.
miren la forma, ¿no? Estas cuencas, y ecográficamente se va a ver así también, no se va a ver como una línea hiperecogénica, como normalmente se ven los views, sino como si fuera un view partido, ¿no? Pero no es que esté partido, sino que el cobre pues está en distintas disposiciones. No sé si sabían de este nuevo DIU. Este es uno de los DIUs que estamos hablando. Y ahora vamos a ver este otro DIU. A ver, este DIU. Miren, estos son los nuevos DIUs que actualmente también tenemos. Son un poquito más cómodos, pero también tiene distintas presentaciones. Por ejemplo, antiguamente lo que nosotros utilizábamos muy frecuentemente era todo con respecto a la forma T, ¿cierto? Pero después de eso surgió este nuevo DIU. Miren, este es el útero. Voy a sacar el rostro para que se vea mejor. Acá está. Y luego tenemos este DIU. ¿Cuál es la diferencia? Este es el útero. La diferencia, sí, la diferencia es que tenemos que tener en cuenta que antiguamente hablábamos mucho de aquellas pacientes, ¿no? Aquellas pacientes que se les incrustaba, se les mencionaba, ¿no? Que el DIU pues tenía lo que es, o se descendían, como era lo que decían, ¿no? Listo. Luego también contamos, ¿sí? Contamos con esta presentación. Esta presentación actual es una presentación ergonómica. ¿A qué se refiere? Que lo que busca es que se adecue a nuestro DIU, ¿no? A nuestro útero. Y esto genera que haya un tema de seguridad, ¿no? O sea, este DIU promete que no se va a expulsar. Ojo, con esto no quiero decir que este DIU sea malo y este sea mejor y el otro no, pero vamos a siempre rescatar las bondades del DIU. No comparándolo, pero sí indicándole pues al usuario que el riesgo de expulsión, el riesgo de descenso, de flujo es, ¿no? Entonces esto vamos a ir observando. ¿Qué más seguimos? Seguimos con este DIU. ¿Conocen este DIU? A ver si alguien lo reconoce por ahí. También es un DIU de cobre, pero tiene otra característica en especial. ¿Alguien? Y este es el nuevo DIU, que pensé que estás viendo si respondía. Este es el nuevo DIU de plata, que tiene un núcleo de plata. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que es un poquito más pequeño que el DIU de cobre. Nos damos cuenta por el tema de las medidas. O sea, le va muy bien a pacientes nulíparas. Pero el DIU de plata tiene otra particularidad. El DIU de plata tiene la particularidad de que se pueda colocar en aquella usuaria, ¿no? En aquella usuaria que necesite, ¿sí? Necesite evitar ese flujo, porque el cobre genera esto, genera un flujo, pero no es una infección, eso es lo que hay que tenerlo presente. Lo que tiene es un flujo lo menciona, un flujo para cambiar el ambiente y que este sea un ambiente mucho más inhóspito para el espermatozoide, ¿no? Entonces,
hace que aquellos usuarios que dicen que cuando se colocan un DIU tienen mucho flujo o mucho descenso, entonces esto les ayuda a mejorar esto, el de plata. O sea, cada uno tiene una característica en especial, ¿sí? Vamos a ya terminar con el tema de los DIUs, pero quería mostrarles algo que lo hemos realizado para ver el paso a paso, ¿sí? Vamos a ver el paso a paso, un poquito de la inserción del DIU, ¿sí? Esto está por aquí. Vamos a chequear, quizás no todo, pero sí lo más importante para reforzar. Este video quizás, si les es difícil, ponen que el medio o ponen inserción de dispositivo intrauterino y está acá colocado, ¿sí? Ya vamos a ver. Acá está el paso a paso, tal cual nos indica la norma técnica. Buenas tardes, señora Amelia. Vamos hoy día a insertarle lo que es el dispositivo intrauterino, el cual consiste en una pequeña T de cobre, la cual va a durar 10 a 12 años, ¿sí? Va a tener un poquito de incomodidad la inserción, pero durante todo el procedimiento yo voy a estar acá y usted me va a conversar. Si tiene algún tipo de incomodidad, me hace saber, por favor. Ya miccionó, ya esta paciente ya está, ya ha pasado por la consejería, ya firmó su consentimiento informado y ahora ya con la vejiga vacía vamos a iniciar el procedimiento. Para eso tengo que tener todo lo que son nuestros materiales preparados, ¿sí? Tenemos lo que es el espéculo, tenemos lo que es la pinza de Fester, lo que es el listerómetro, la tijera de mayo y la pinza tirabalas. Lo que son las torundas y una riñonera, porque ya están las torundas con la solución antiséptica para la antisepsia en el momento de la inserción. Y obviamente lo más importante, que es nuestro DIU, ¿sí? Ok. Primero, para la inserción del DIU lo que voy a hacer es colocar los bracitos dentro del insertador. Para yo colocar los bracitos dentro del insertador se utiliza la técnica de no tocar. ¿Cómo así? Voy a intentar introducirlo, pero con la mano, ¿sí? Pero con el plástico encima. Y el émbolo también lo voy a introducir. ¿De qué manera? Vamos a ver acá. Voy a aperturar. Ya me he lavado las manos con todos los pasos correspondientes. Y voy a aperturar por esta zona. Aperturo, miren hasta dónde, indican que debería ser ahí. Y con mucho cuidado voy a retirar el émbolo, inmediatamente rápido, ingreso a esta zona. Al ingresar, lo que voy a hacer es sujetar todo lo que es la parte de plástico. ¿Puedo coger esta zona? Sí, porque recuerden que todo el procedimiento es de aquí adelante. Esta zona no va a ingresar al cuello. La técnica de no tocar consiste en tener una superficie plana, ¿sí? Y poder ingresar los bracitos dentro del insertador. ¿Cómo así? Vamos a tratar de doblarlos. Los doblamos. Ahí está. Y tratamos de introducir. Ahí está uno. Y tenemos el otro. Listo. Este insertador ya está nuestros bracitos dentro. Todavía no hemos colocado el espéculo a la paciente porque ya tiene que estar cómoda, ¿sí? Vamos a ver en el momento de la inserción. La medida es acá, en el tope. De la raya del final hasta acá, que este es el 0. Y depende de la histerometría de mi paciente. Es lo importante, es ideal que esté con menstruación, sí, pero si no está con menstruación no hay problema. Ahora, el émbolo, miren el émbolo donde se encuentra. El émbolo debe de estar al tope de la punta, ¿sí? De la base del DIU. Otra vez, ahí. Si yo coloco así el DIU, no voy a poder insertar. Tiene que ser al tope. A ver, brazos. Muy bien. Ok, vamos entonces a calzarnos los guantes. Ya nos hemos realizado nuestra técnica de antisepsia correspondiente. Y vamos a
tratar de ya comenzar con el procedimiento. Señora, vamos a iniciar, ahora sí. Vamos a hacer primero la limpieza, la higiene con una solución antiséptica. Esta solución mayormente es oscura, así que no se preocupe en el caso que tenga que quizás eliminar esta solución en el momento de limpieza. Con mi pinza de Fester lo que voy a realizar ya está con solución. Hago la limpieza del perineo de adelante hacia atrás, uno y por el otro por fuera. Listo, nada más. Elimino porque esta es una solución en un tacho rojo y luego lo que voy a realizar es coger ya mi pinza, dejarla preparada y ahora colocar el espéculo. Este es el espéculo. ¿Cómo ingresa el espéculo? El espéculo debe de ingresar de tal manera que sea un poco curviado, ¿sí? Así. No así, sino de esta manera. Así no, sino ahí, ¿sí? ¿Para qué? Con la otra manita izquierda puedo aperturar los labios mayores, ¿sí? E ingreso. Al ingresar, voy ingresando y voy tratando de centralizar. Al centralizar, yo voy aperturando ya. Ok, señora, ya tenemos el cervix, el cuello uterino. Y al localizar el cuello uterino, lo que vamos a hacer es la higiene, ¿sí? Ya con nuestras torundas realizamos para eliminar cualquier secreción, mucosidad, flujo, ¿sí? Que se encuentre y eliminamos, ¿no? Ok. Luego de hacer esta técnica, lo que vamos a proceder es a hacer el clampamiento. Clampamos, ¿sí? Con las pinzas, que es la pinza de Posi o la pinza tirabalas, y lo que hacemos es el clampamiento en 10 a 12, ¿sí? 10 a 12, ¿sí? Al hacer ese clampamiento de 10 a 12, lo que yo voy a hacer es ahí está, 10 y 12. Lo que yo voy a hacer es tratar de centralizar y minimizar el ángulo, ¿sí? Tengo un ángulo interno de entre el cuerpo y el cuello del cervix. Luego voy a ingresar la pinza, que es el histerómetro, para la adecuada medición. Como mayormente se colocan con menstruación, al ingresar, lo que yo voy a hacer es al retiro, voy a visualizar qué tanto se manchó con menstruación. En este caso imaginemos que es 7 y dejamos ahí nuestro. Ya con la medida, ahora nos vamos a nuestro lío. Estaban aproximadamente ya podemos aperturar por dentro y vamos a medir, ¿sí? Adecuadamente. 0 a 7 dijimos, ¿no? El borde a la medida que es 7. Ahí está, 7. Luego de que ingresamos el borde a la medida 7, lo que vamos a hacer es retirar. ¿Cómo se coloca el DIU? Se coloca mirando, si es un útero anteverso, vamos a ingresar y tratar de hacer el borde, ¿sí? Dar la forma del útero. Entonces vamos a proceder al ingreso. Ingresamos con los bracitos dentro, ¿sí? Ingresamos con los bracitos dentro hasta el tope azul. Excelente. Luego del tope azul, ahora vamos a ver acá el émbolo, y vamos a fijar. Este punto es importante porque tiene que llegar hasta la marca, ¿sí? Fijamos el émbolo, ¿sí? Al fijar el émbolo, lo que vamos a hacer es hacer una especie de retiro de lo que es el insertador hacia nosotros, de 2 centímetros. ¿Para qué? Para soltar los brazos. Al soltar los brazos, luego ingresamos otra vez hasta el fondo y de ahí
Ya se quedó el DIU y lo que vamos a proceder es a retirar el émbolo. Número 1, retiramos el émbolo y luego retiramos el tubo insertador. Para hacer el retiro del tubo insertador, yo ya puedo ir soltando mi pinza de POSI, ¿sí? Y con mi tijera de mayo lo que voy a hacer es el corte de los hilos, donde los corto aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Perdón, ¿por qué retiro la pinza de POSI? Yo retiro la pinza de POSI porque de esa manera me va a dar espacio para poder ingresar mi tijera. Porque muchas veces quieren realizar todo en el momento, pero no, se tiene que retirar la pinza para que de esa manera se corte adecuadamente. Muy bien, hago el retiro y posteriormente dejo el insertado. Luego puedo proceder a hacer la última técnica de higiene de mi conducto vaginal y desecho, ¿sí? Luego, posterior a esto, lo que voy a proceder es al retiro. ¿Cómo se siente, señora Amelia? ¿Todo bien? Sí, muy bien, excelente, ha sido muy colaboradora. Ya culminamos con todo el procedimiento. No se olvide que es probable que sienta una pequeña molestia porque recién acabamos de insertar el DIU. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Y también para los bracitos dentro estaban. ¿Dónde se coloca? Miren hasta dónde llega exactamente. El cobre cubre no todo, sino solo los bracitos blancos, la parte blanca. ¿Se dan cuenta? A ver, otra vez. La parte blanca ingresa y el cobre no. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hasta dónde tienen que entrar los bracitos. O sea, lo blanquito, la base, esto no. Ahí no. El cobre va a estar fuera. Ya al haber hecho la histerometría todo con mi regla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que sea 7, ahí un poquito más, ¿no? Más o menos. Les recomiendo siempre que hagan la doblez, ¿sí? Mirando hacia adelante si es anteverso o hacia atrás si es retroverso. Y el émbolo, no se olviden, el émbolo tiene que llegar al borde, donde nacen los hilos, ¿ven? Donde nacen los hilos. ¿Cómo voy a insertar? Ingreso, ¿sí? Mercedes, por aquí. Coge este, ya. Ingreso, miren, ingreso, manitos, versitos dentro. Llego al borde y imagínense que este es el borde, en lo máximo. Y acá hay un espacio, ahora miren el émbolo. Lo que hacen es fijar, mano derecha, fijen, o sea, déjenlo ahí quieto. Mano izquierda, suelten, porque quieren soltar los brazos. Si no hacen bien este procedimiento, pueden estar ingresando el DIU con los brazos cerrados y luego ir poco a poco descendiendo y ahí van a tener un mal. Luego de que han retirado los brazos, ahora otra vez empujan para ajustar. ¿Se dan cuenta? Ajusta. Y ya después de haber realizado eso, retiro el émbolo y de ahí retiro el insertador. Y ahí no retiro todo porque voy a hacer el corte. Listo. Ok, entonces seguimos ahora con el SIU del levonorgestral. Ya vemos que la forma de colocación y de inserción de los DIUs son las mismas en realidad durante todo el proceso, solo el cambio es en el momento de la inserción. Vamos a ver este SIU del levonorgestral que se coloca dentro del útero. Lo pueden usar las mujeres que presentan menstruaciones abundantes. O sea, este SIU es para indicaciones especiales. Una de las indicaciones es que dentro de las indicaciones, por ejemplo, es que sea una paciente con HUD, una paciente que necesite una terapia de reemplazo hormonal. También tenemos a aquella paciente con polimenorrea, ¿no? Entonces, eso como tratamiento no lo realizamos nosotros los obstetras, pero sí los ginecólogos. Mayormente nosotros usamos el SIU para un tema de anticoncepción, sobre todo, ¿no? Lo pueden usar las mujeres que presentan menstruaciones abundantes, pueden usarlo adolescentes y las nulíparas y libera levonorgestrel.
¿Cómo actúa este SIU? Este SIU actúa con el menor crecimiento endometrial, inhibe el movimiento de los espermas y espesa el moco cervical. Algo que a un momento se me pasó y dije, pero si es hormonal va a tener mucho, porque esto tiene un costo un poquito mayor, y decía, pero si es hormonal va a tener efectos secundarios. Aquí la diferencia de este DIU es que sí, es cierto, es hormonal, pero lo bueno es que el SIU es, el efecto, la hormona llega al 99% en el útero y el 1% a nivel sistémico. Por ende, que los efectos secundarios son mucho menos prolongados, pronunciados, ¿no? A ver. Acá está. Estas son las indicaciones: la menorragia idiopática, la protección endometrial durante la terapia hormonal y el estrógeno. Este video ya lo hemos visto anteriormente, pero este no. Este es pequeñito para que lo chequen. Ahí se observa cómo se expulsa. Se barre doucement. C'est posé, c'est magnifique. Ok, vamos ahora al tema del implante. El implante es una pequeña varilla que se coloca debajo de la piel, ¿no? Inhibe la ovulación sobre todo. Es altamente efectivo y pueden usarlo también los adolescentes, ¿no? Nulíparas y multíparas. Dura 3 años, sí, pero está en estudio que pueda durar un poco más incluso. No, ya lo apuntaron la OMS que puede durar 4 años, solo que acá en el Perú todavía no ha habido un cambio de la norma técnica. Dentro de lo que son las ventajas, tenemos una tasa de falla del 0.05%. La misma efectividad va para las mujeres obesas. Hay mucho temor con el tema de la obesidad y esto deberíamos de evitarlo, ¿no? O simplemente tratar, ¿no? Tratar de que las personas no lleven esta consejería errónea de decir que porque tienes sobrepeso o obesidad mórbida va a disminuir el efecto del implante. Esto no va como tal, ¿sí? No aumenta el riesgo absoluto del embarazo ectópico y puede colocarse en el posaborto o en el parto como método seguro y es una categoría 1 incluso. O sea, este método es uno de los métodos altamente efectivos. Acá tenemos una inserción en consultorio, lo realizado, es pequeñísimo el video, vamos a checarlo. Empecé. Ok, ya hemos localizado el implante, entonces vamos a realizar la antisepsia. Ahí está. De adentro hacia afuera. Ya yo por una mancha, yo no me lo saco. Y de ahí lo que es la anestesia. Ya está cargado. Un pinchoncito no me vas a sentir, Catherine. Y es por donde vamos a ingresar. Ingresamos por el mismo lugar donde... No se puede ingresar por el mismo lugar porque ha ascendido un poco el implante. Entonces vamos a ingresar 1 centímetro arriba. Esto es para retiro, ojo. Para inserción les voy a mostrar otro videito también corto. Ahí. Una cadita, corazón. Debajo del implante.
he cargado 3cc, pero normalmente es 2. Solo lo he cargado para... Listo. ¿Lo quieres abrir? Sí. ¿Esto me lo muestras? Gracias. Ya. Anestesia y hacemos la incisión. Puede ser de 90 o al revés. ¿Cuál hacemos? Tú ya sabes el de 90, ¿no? Bien, sí, el revés. El otro. El otro. Y por debajo. Relajadita, corazón, tranquila. Se muestra. Ahí está, se muestra. Y con la hojita de bisturí vamos sacando el tejido fibroso sin lastimar el implante. Y seguimos todo. Sin Súper pinza. rápido. Sin pinza. ¿Qué sucede si no tienes pinzas? También se puede retirar. Súper rápido, me demoro más yo. Ok, este es un tema del retiro. El retiro es a veces se da también con pinza de Hercel o pinza mosquito, ¿no? Para el retiro. Un retiro debe demorar aproximadamente 3 minutos, una inserción de minuto y medio. Empecé. Lo que es la anticoncepción quirúrgica. La anticoncepción quirúrgica es una anticoncepción que es definitiva, si bien es cierto, pero también llega a ser reversible. Por ejemplo, la vasectomía puede ser reversible, pero esto disminuye la posibilidad mientras más tiempo pase y es un método, bueno, definitivo, pero con una reconstrucción sí se podría realizar del conducto deferente. Se realiza, sí se da, ojo, sí se da, solo que la posibilidad es bajísima de que pueda ser reversible. Aparte de que tiene un alto costo, ¿no? A veces hay personas que no lo han pensado bien y al final terminan pues realizándose un método. Cuando yo tengo una pareja ahorita que su pareja era de Italia y a los 25 años hizo la vasectomía, ahora quiere reconstruirse, pero ya tiene 35, ya han pasado 10 años, es casi imposible que se pueda hacer, porque simplemente pues esa reconstrucción es efectiva mientras más precoz se haga, pero 10 años es demasiado. Ok, en los adolescentes siempre se menciona lo que es el preservativo, lo que es la doble protección. Y tenemos acá algunos métodos recomendados para el uso en el posparto, ¿sí?
con respecto a lo que es los post-evento obstétrico, ¿no? El post-evento obstétrico es aquellas situaciones como el posparto o lo que es el aborto, ¿no? Podemos utilizar prácticamente todos los métodos anticonceptivos, pero en el posparto siempre pues teniendo en cuenta que los estrógenos disminuyen la producción de leche, ¿no? De la prolactina, generando pues que esto no sería igual, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos también, a ver, el Quick Start. El Quick Start es que no hay que esperar el siguiente ciclo para el inicio del método. Reduce el tiempo que la mujer se encuentra ante el riesgo de embarazo y previene el olvido de la información sobre el correcto inicio y el uso del método anticonceptivo. O sea, acá nos dice que no hay que esperar la menstruación para que en este momento, pues, las usuarias tengan, ¿no?, que utilizar un método anticonceptivo, ¿no? Eso es acá lo que se dice es evitar el entusiasmo, evitar los costos y barreras para retornar. O sea, no es cómodo que la paciente se haya amanecido en el establecimiento y al final yo le diga, uy, no estás menstruando, no te voy a poder colocar el implante, o no te voy a poder colocar el DIU, ¿no? Entonces esos son puntos muy, muy importantes. ¿Qué más? Mejora la adherencia y la continuidad del método. También hay que ver que para yo iniciar un método anticonceptivo no es necesario que le solicite toda una gama de laboratorio. O sea, sería lo ideal, sí, pero no contamos a veces con esos recursos, sobre todo de distancia. Ya, y también tenemos aquella usuaria que no ha tenido relaciones sexuales en los últimos 21 días, aquella usuaria que por ustedes, por una buena anamnesis, se han dado cuenta que no está gestando, ¿no? Esto, o que ha estado usando otro método anticonceptivo, o quizás esta usuaria en un momento está dando de lactar o es una porpra inmediata, entonces no es necesario ni siquiera sacar una prueba de embarazo, ¿no? Entonces, esas son condiciones. ¿Cómo se inicia el método? Ustedes lo inician siempre y cuando haya razones en las que no haya embarazo, se comienza más allá del 5º día del ciclo y debe utilizarse preservativos los próximos 7 días. ¿Cómo así? Vamos a ver el cuadro. Acá dice que, ¿cómo descarto que no esté gestando, que no haya tenido relaciones sexuales, que no haya usado un método anticonceptivo, que esté en los primeros 7 días de su menstruación normal, si ha tenido un parto en menos de un mes, si ha tenido un aborto hace menos de 7 días, que está amamantando total o casi exclusivamente, que tiene amenorrea, y ha pasado menos de 6 meses del parto, ¿no? Entonces, estas son situaciones. Ahora, ¿qué análisis yo debería de solicitar a mi paciente? En realidad, la OMS te dije que ningún método, ningún examen tengo que realizar si la paciente no está. Es aconsejable medir la presión arterial, pero no de no ser posible, no se debe negar el inicio inmediato, ¿sí? Y tenemos también, acá está, miren, este es el cuadro que a mí me encanta porque acá te explica que puedes iniciar tu método en cualquier momento del ciclo. Ahora, si estás fuera de los 7 primeros días, preferible usar un método de barrera por 7 días o utilizar o abstinencia en ese periodo, ¿no? Y dentro de los exámenes, pues, se recomienda sobre todo el examen ginecológico si yo voy a colocar un DIU o un SIU, ¿no? Que eso sí es importante. Ser parte del cambio y disminuir el embarazo no planificado, creo que este es un punto muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Les invito, tengo un grupo cerrado de metodología anticonceptiva actualizada. Ustedes ponen unirme y yo les acepto. Ahí yo estoy colgando todo lo que es cursos con respecto a lo que es metodología anticonceptiva. Más que cursos, casos, tengo libros, ¿no? Que compartimos ahí con las usuarias, ¿sí? Y con las usuarias, con las colegas, perdón.
Y bueno, si tienen algún casito en especial, me pueden enviar a mi WhatsApp, al 9593665558. Y también, si tenemos por ahí algún casito, me pueden escribir, ¿no? Bueno, estamos avanzando, me he pasado un minuto, pero estoy tratando de llegar a la hora. Y algo que les quería comentar, pues, es esto, ¿no? Esto creo que es un mensaje muy importante. No esperemos que la paciente esté menstruando para darle el método anticonceptivo, porque la usuaria necesita el método en ese momento, porque ella vino muy emocionada, pero no sabía que tenía que venir con menstruación. Que la menstruación no sea un impedimento para yo iniciarle el método a la paciente, ¿sí? Ok, colegas, bueno, eso es todo por el día de hoy. Muy agradecidas por otra vez por la invitación a CICIS y espero pues, que haya sido productiva esta sesión, ¿sí? Ya les voy a compartir, no se preocupen, los materiales. Justo estoy acá ya compartiendo. Y si hay alguna inquietud o duda, pues me hacen saber. Sí, sí. Ay.